Si quieres saber por qué esta semana es la más importante en el último año en todo el mercado cripto y tradicional, y en concreto el miércoles 13, quédate hasta el final porque probablemente te será muy rentable. Empezamos. La mayoría de youtubers o personas se pasan al día haciendo predicciones de Bitcoin o del mercado en base a gráficos, análisis técnicos, y a ver, yo no digo que esto no sirva, sí que sirve para buscar puntos psicológicos, encontrar suelos, soportes, resistencias, pero realmente os están engañando. Este tipo de análisis no te marca la dirección del mercado casi nunca, y menos en momentos como este donde el mercado está tan ligado a la economía mundial. Ya sé que queréis saber cuáles son las dos claves, lo primero de todo, pero es importante que antes entendáis cuáles son los objetivos de los bancos centrales. Al final, el objetivo del Banco Central o de los bancos centrales en Estados Unidos, en Europa o en cualquier parte del mundo es tener una estabilidad económica. Es decir, que la economía vaya bien. Suena sencillo, pero es tan claro como esto. Y esto se consigue de dos formas. Imaginaos una balanza. Una es la estabilidad de precios y la otra es el nivel económico o el crecimiento de la economía. ¿Vale? La idea de los bancos centrales es que realmente haya un equilibrio entre estas dos balanzas. ¿Qué pasa? Cuando una de las dos se desequilibra, el Banco Central tiene que actuar y volver a equilibrar estas balanzas. Y en los últimos meses, ¿qué ha pasado? Que una de las dos patas de esta balanza se ha desequilibrado, que es la inflación. ¿Vale? Para que todo el mundo lo entienda, seguramente lo habréis escuchado mucho estos últimos meses, pero la inflación no deja de ser el aumento generalizado de precios. Es decir, que tú vas a comprar y a día de hoy es todo más caro, esto se le llama inflación. ¿Qué pasa? Cuando una de esas dos patas de la balanza se desequilibra, es decir, que hay inflación, los bancos centrales lo que tienen que hacer es decir, vale, la economía va bien a día de hoy, pero la inflación se ha desbocado y esto puede hacer que no haya un equilibrio en la economía, porque si realmente suben mucho los precios de forma muy generalizada, esto empobrece mucho a la población y esto hace que haya un desequilibrio a nivel económico. Y el mecanismo para realmente volver a equilibrar esta balanza y que bajen los precios es aumentando los tipos de interés. ¿Y por qué aumentar los tipos de interés realmente hace que los precios vuelvan a bajar? Es muy sencillo. Cuando un banco central sube los tipos de interés, realmente lo que está haciendo es que la posibilidad de financiación, tanto de empresas como de personas, es mucho más complicada, es decir, es mucho más cara. ¿Qué quiere decir? Que si una persona quiere comprarse un piso, los intereses que tendrá que pagar para realmente devolver esa financiación serán mucho más altos. Y esto pasa en cualquier cosa, tanto en compra de coches, como por ejemplo la gente que se quiere ir de vacaciones y pide préstamos. Entonces, si las personas tienen menos capacidad de endeudarse, y entonces consumen menos, esto hace que realmente la demanda de productos sea mucho más baja. Y si la demanda de productos es mucho más baja, los precios de los productos también bajan. Entonces bajamos la inflación. ¿Qué pasa? Que si hay una menor demanda de productos, realmente las empresas producen menos, venden menos, entonces los resultados de esas empresas son peores, tienen peores resultados y al tener estos peores resultados también aumenta el paro y esto provoca una espiral que sí, bajan los precios pero realmente se vuelve a desequilibrar otra vez la balanza por el otro lado y entramos en una recesión. Y los bancos centrales al final lo que hacen es intentar ajustar estas dos patas de la balanza lo máximo posible. Si realmente hasta ahora has entendido todo esto, podemos pasar al siguiente punto. Si no lo has entendido, te recomiendo que vuelvas a iniciar el vídeo y que vuelvas a revisar todo esto porque son conceptos muy claves que realmente es mucho más útil que entender si el indicador técnico X o Y o lo que sea va realmente a hacer que suba el precio o no va a hacer que suba el precio. Esto es la clave que te va a hacer entender realmente cómo va a funcionar los mercados en los próximos meses o en cualquier elemento. Ahora sí, pasamos a las dos claves que marcarán el precio en las próximas semanas. La primera es una cosa que ya pasó la semana pasada, los datos de las nóminas no agrícolas. ¿Y qué es esto, las nóminas no agrícolas? Básicamente, para entenderlo, es el nivel de paro que hay en los Estados Unidos. Es decir, si se generan respecto al mes pasado o respecto al anterior periodo muchísimas más nóminas, muchísimos más empleos, significa que estamos en un punto de pleno empleo o que realmente el empleo está subiendo. Entonces, había una previsión de aumento de 268.000 nuevas nóminas no agrícolas y realmente este aumento fue mucho más alto, fue de 372.000. Y aunque pueda parecer bueno, realmente lo que está haciendo es darle alas a la Fed, a los bancos centrales, para subir muchísimo más los tipos de interés. ¿Por qué? Si ven que la economía
volvemos a la balanza. Si ven que la economía realmente está muy bien, vale, yo puedo darle más peso a la subida de los tipos de interés porque aún tengo mucho más margen de bajada a nivel económico hasta realmente poder estabilizar los precios. Entonces, esto es un indicador que nos hace entender que realmente esa subida de tipos de interés que habrá dentro de pocos días va a ser muy alta. Y además, esto, el segundo dato, la segunda causa que realmente va a hacer que el mercado suba o baja, probablemente que baje, es los datos de inflación que se van a dar mañana, día 13, a nivel de Estados Unidos. Si estos datos de inflación son muy altos, más altos de lo esperado, realmente esto significará que las políticas hechas hasta el día de hoy de subir tipos de interés no han servido para nada, y entonces, con el buen empleo y lo bien que estamos a nivel económico, sumado a la gran inflación, te van a dar más posibilidades de que esta subida de tipos de interés sea muchísimo más alta. Y esto es un indicador muy malo para los mercados. Antes de seguir con el vídeo, por favor, os recomendamos que os suscribáis, que deis a la campanita y que sobre todo, si os interesa el vídeo, tenéis algún tipo de duda, que hagáis algún comentario que el equipo y nosotros os vamos a responder lo más rápido posible, y al final también todo este tipo de interacción nos ayuda muchísimo a crecer y a vosotros no os cuesta nada y creo que puede ser interesante si queréis seguir aprendiendo nuevos conceptos. Entonces, ahora es muy importante realmente saber o intentar predecir qué va a pasar con estos datos de inflación que se van a dar mañana. Y a ver, sinceramente, tal y como está yendo la sensación a nivel de subida de precios y que realmente el aumento de tipos de interés se ha hecho hace muy poco, es bastante probable que estos aumentos de tipos de interés aún no hayan causado un efecto real en la subida o en la bajada de los precios y que realmente esta inflación sea tan o incluso la más alta de los últimos meses. Entonces esto, junto con los buenos resultados a nivel macro y a nivel de empleo, va a hacer que realmente esos tipos de interés sean muy altos y afecten muy negativamente a los mercados, a Bitcoin y a todo lo que es relacionado con la renta variable y bolsa. A partir de ahí es probable que podamos ver nuevas bajadas en los mercados, Bitcoin rondando otra vez los 17, 18 o incluso bajando a los 13, 14, eso es un escenario bastante probable, y sobre todo en el mercado de Estados Unidos bursátil, también nuevos mínimos de los últimos meses. Y a partir de ahí hay que estar atentos porque es importante entender todos estos conceptos para poder operar de la mejor forma. En cambio, si por lo que sea, aunque sinceramente yo no lo creo, hay uno de los datos de inflación buenos, es decir, que la inflación ha bajado respecto a lo esperado y respecto a los últimos meses, esto es un indicador muy bueno que seguramente va a hacer que todos los mercados tengan un rebote. Pero yo, a día de hoy, no sé cómo lo veis vosotros, lo podéis dejar en los comentarios, yo lo veo bastante complicado. Así que nada, esto es todo por hoy y espero que os haya gustado. Un saludo.